Señoras y señores asambleístas, buenas noches. Mientras no haya justicia y siga la impunidad, no puede haber paz. La Constitución de la República, en su artículo primero, señala la igualdad de los derechos, el ordenamiento jurídico, el respeto a las normas, la unidad jurisdiccional de todos los ecuatorianos, sin diferencia de raza, religión, etnia, etcétera y etcétera. Ese articulado debemos respetar, el primer artículo de la Constitución. Para analizar sobre las protestas acaecidas en octubre, tenemos que referirnos qué está pasando en el contexto internacional. Ese contexto internacional y regional se han dado a través de los tiempos donde se promovió desde Cuba el gobierno Castro-chavista con una ideología socialista para expandirse en América Latina e impregnar con gobiernos delincuentes, delincuentes y corruptos a lo largo y ancho del país, de todos los países de América Latina. Estas organizaciones políticas, como lo hicieron hace años y siguen haciendo en otros países también, han esparcido esa ideología. Ni el socialismo ni el capitalismo. Debe haber un equilibrio permanente por los derechos de todos. No debe estigmatizarse a nadie, pero debe respetarse la opinión de todos. ¿Por qué estigmatizarlos a los capitalistas? Están equivocados. Estas ideologías nacieron, y todos lo saben, en el Foro de Sao Paulo, luego en el Grupo de Puebla. La intención retomar el poder como dé lugar en aquellos países que han perdido, porque no representan a sus pueblos, porque llevaron una serie de corrupciones a lo largo y ancho del país. Claro, inventándose eslogan, como acabé de escuchar, diciendo, bueno, todos, para todos y nada para uno. Avanzamos patria, la revolución avanza. Bueno, hay muchos eslogans que trataron de convencer, pero se llevaron todo con el decreto 1073, 3.927 millones de dólares aprovechando el terremoto. Eso se llevaron, legalizado por el expresidente de la República. Eso es corrupción. La Fiscalía está investigando este caso. Señores, se ha aseverado también que se utilizó gas lacrimógeno caducado que afectaron a los miles de manifestantes, claro, a los pacíficos y a los violentos. Esto se ha determinado que el informe técnico se determina que esta aseveración es falsa. ¿Por qué? Porque según este informe se determina que los efectos que ocasionan los cartuchos de gases lacrimógenos en condiciones de buen estado y conservación, independientemente de la fecha de conservación y de fabricación, producen los mismos efectos típicos fisiológicos en personas y en seres vivos que tomen contacto con el compuesto CS. No se ha determinado técnicamente que se incremente la peligrosidad por la descomposición debido a su almacenamiento, incluso por encima de su vida útil. Es preciso señalar que las protestas violentas mezcladas con las protestas pacíficas, hay que reconocer el esfuerzo que hizo las fuerzas de seguridad, tanto de la policía como de las Fuerzas Armadas, en actuar con mesura, con discreción, soportando inclusive vejámenes. Eso hay que primero reconocer, porque caso contrario, podían haber utilizado ante unas masas violentas el uso directo y progresivo de la fuerza, causando una mortandad que hoy estuviéramos lamentándonos. Por eso hay que reconocerlos a las Fuerzas Armadas y a la policía en especial, cómo actuaron
a nivel nacional, cómo fueron secuestrados, incendiados, ¿no?, agredidos hasta sexualmente, cuando son representantes de la ley, y quienes no fueron los violentos fueron los manifestantes. Hay que hacer una gran diferencia. Los muertos tendrá que investigar la Fiscalía y determinar, no podemos anticipar a dar responsabilidades, como aquí pasaron un video alterando una verdad sobre la muerte desde un puente. No, señores, en ese puente había una puerta que estaba cerrada y los policías estaban persiguiendo a 2 delincuentes que trataron de saltar y se cayeron al piso. Ese es el... Asambleístas, por favor, por favor, asambleístas, por favor, está haciendo uso de la palabra el asambleísta Carrión, por favor, continúa, asambleísta Carrión. Miren, se autodenominan los progresistas, pero progresistas en la corrupción. Eso lo dejaron en la década pasada, ¿o no han visto? Asambleísta Carrión, le pido por favor se dirija a esta presidencia. Todos somos iguales ante la ley. Si se debe investigar, la Fiscalía tiene su tarea. De todos los lados, de los violentos, de las fuerzas del orden público, también tienen que ser investigados. No hay que defenderlos a nadie, pero aquí se debe investigar a todos, sin distinción, ni preferencias, ni omitiendo a aquellos que fueron y que lideraron, a los autores intelectuales, a los autores materiales también, todos sin igual. No habrá paz sin justicia en el Ecuador en este tiempo. Nadie puede causar la anarquía que ha dejado el mes de octubre. Las manifestaciones a lo largo y ancho del país violentaron los derechos de la mayoría de casi 17 millones de habitantes. Esas son las violaciones a los derechos humanos, primerito, de la población que no pudieron movilizarse, no pudieron trasladarse hacia un centro de salud, no pudieron adquirir productos alimenticios, cortaron todos los sistemas de aprovisionamiento de agua, de luz, de comunicaciones, prohibidas por la Constitución. Nosotros tenemos que ser respetuosos primero de la Constitución, de cualquier agrupación, de donde vengan, para que haya ese orden y el respeto a la ley. Tenemos que respetar la Constitución de la República. Eso no se dio. ¿Por qué se fueron a refugiar si no existía nada contra nadie en una embajada? ¿Por qué se dice que hubo persecución cuando ustedes recordarán en una década pasada no les dejaban a los manifestantes ni siquiera salir de una provincia, los obstaculizaban, les quitaban los permisos de los conductores? Acá llegaron a la capital, pero a destruir, a causar incendios, a refugiarse y abastecerse en centros de paz, entre comillas. Todo eso hicieron aquellos violentos mezclados con los vándalos y los pacíficos. El informe, la resolución que está presentando el colega asambleísta Fernando Urbano, hay que apoyarlo. Muchos intervinieron, especialmente el colega asambleísta César Ron en su mayor parte. Un minuto, asambleísta. Ha establecido con claridad quiénes son los que han causado, los originarios de las protestas violentas, que atropellaron los derechos de todos los ecuatorianos, así como el comportamiento genérico de las Fuerzas Armadas y la policía fue el de conservar y cumplir la misión. Si ha habido desmanes puntuales, esas tienen que ser investigadas también, pero no por ello olvidarnos de los 17 millones de habitantes que fueron afectados en sus derechos, en su movilización, en su libertad de comunicación. Gracias, señor presidente.